entonces hablando del llamado del Señor. Hemos estado hablando en este tiempo de la diferencia necesaria entre la ley y el Evangelio, la distinción necesaria, y veíamos como un ejemplo particular Efesios 1. Ese es un pasaje que hemos estado estudiando y de allí hemos estado eh, dibujando el proceso, como le llamamos, o el evento de la salvación que nos presenta la escritura, y habíamos hablado precisamente como para relacionar un tema con el otro sobre la doctrina de la predestinación, pero para este tema pues obviamente debemos incluir el tema del llamado del Señor, que es lo que hemos estado hablando, un llamado, una invitación, una vocación. Y una cosa que debemos recordar importante sobre este punto es que la palabra de Dios, y este era un tema, era un comentario un poco delicado que debíamos bien entender, que la palabra de Dios, que el Evangelio del Señor siempre es eficaz, pero no siempre es efectivo. Eficaz se refiere a sus propiedades naturales, ¿no? O sea, que es poderoso, que es útil, como dice San Pablo, para enseñar, para redarguir, etcétera, etcétera. Esa es la palabra en sí, pero la palabra, como hemos dicho siempre, no forza a nadie, el Señor no forza a nadie. Y aunque la palabra de Dios, el Evangelio, siempre es eficaz, no siempre es efectivo. ¿Y por qué no siempre es efectivo? Porque no siempre surte efecto, precisamente porque la persona puede rechazar el mensaje de la palabra. Y aquí decíamos que es importante entender que podemos rechazar, pero no podemos aceptar. Y luego nos va a parecer lo mismo, ¿no? Pero se parece, pero no es lo mismo. Podemos rechazar la palabra de Dios, el mensaje, pero no podemos aceptarlo. Entonces, el rechazarlo está en nosotros, el aceptarlo está en el Señor. Si rechazo la palabra, ¿por qué la rechacé? Por mi duro corazón, por mi rebelión. Si acepté la palabra, ¿por qué fue? Porque la palabra de Dios es eficaz. Y eso debe quedar muy, muy claro, porque la inmensa mayoría de los cristianos no lo entienden. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de la lógica humana, no? La lógica humana, que si puedo rechazarlo, obviamente o lógicamente puedo aceptarlo, ¿no? Que si tengo el poder de rechazarlo, entonces pues obviamente debo tener el poder de aceptarlo. Y no, así no es como funciona. ¿Por qué hago referencia a esto? Bueno, precisamente porque nuestra lógica, además de hacer esas conclusiones como la que acabo de decir, también asume una cosa, que si el Señor llama, que si el Señor invita, es porque Él sabe que podemos aceptar, que podemos responder. Y pues es obvio, ¿no? O sea, es lógico. El Señor no llamaría a quien no puede aceptar, ¿no? El Señor no invitaría al que no puede venir. Y entonces la conclusión de nuestra lógica, ¿verdad? Es que si el Señor me invita, es porque puedo aceptarlo. Y esa es una conclusión muy, muy, muy lógica y muy, muy correcta en nuestro pensamiento. Pero de entrada se los voy a poner muy simple. Cuando los niños en la primaria o así tienen una fiesta, los papás los invitan a todos, ¿no? Pero no porque los invitan a todos significa que el niño puede decir, sí, sí, acepto. El niño obviamente en este caso quiere ir, pero pues no depende de él. En nuestro caso como niños que recibimos la invitación, ni queremos ni podemos aceptar la invitación. Entonces, ¿por qué está como digamos, esa ruptura entre uno y otro? Como que por qué si es muy lógico que el Señor invite, ¿por qué aún así no puedo aceptarlo? Y eso es algo que debemos de pensar ya en perspectiva, teniendo en cuenta toda la palabra. No sé si ustedes recuerden cuando hemos hablado de la ley de Dios, que
La ley de Dios exige muchas cosas. La ley de Dios demanda muchas cosas, ¿no? Y hasta parece a propósito que el Señor nos dio los 613 mandamientos como para que no los podamos cumplir, ¿no? Como que parece plan con maña. Te voy a dar unas leyes que sé que no puedes cumplir para que te vaya mal y te condenes, ¿no? Eso que estoy diciendo ahorita más o menos aplica a lo mismo. El Señor parece que nos invita cuando sabe que no podemos aceptarlo, ¿no? Hasta parece a propósito. Pero hay una razón de esto. Hay una razón de esa discrepancia, hay una razón de ese, hay una razón de ese espacio que hay entre uno y otro, de esa incongruencia. Y es que piensen esto. La palabra de Dios, la ley de Dios está diseñada para funcionar con personas como el Señor Jesús y Adán y Eva antes de la caída. Vamos a ponerlo así. La ley de Dios está diseñada a reflejar a nuestro Dios perfecto que funcionaba perfectamente con individuos como Adán y Eva y el Señor Jesús. Ninguno de los tres habría tenido ningún problema en cumplir la ley de Dios. Y si el Señor los invitaba, ellos venían. Y si el Señor los llamaba, ellos se acercaban. Funcionaba bien, funcionaba perfecto. El asunto, como hemos estudiado previamente, es el pecado y la condición humana. El pecado y la condición humana, porque el estándar de nuestro Dios, porque los requisitos de nuestro Dios siguieron iguales, el Señor no cambia, el Señor no nos bajó la barrita un poquito, más bien nosotros ahora estamos demasiado lejos de poder cumplir eso. Y por eso el Señor sigue llamando, el Señor sigue exhortando, y aunque parece posible que nosotros respondiéramos, porque pues eso es lo que debemos hacer cuando alguien nos llama, no lo hacemos. No lo hacemos. Que el Señor hemos visto con la ley de Dios, ¿no? Que nos enseñaba, haz esto, mira esto es lo que no estás haciendo, etcétera, etcétera. Y la razón por la que hace eso es porque nosotros no podemos cumplirla. ¿Quién tuvo que solucionar esto? Pues el Señor Jesús, ¿no? Cuando leemos que Él vino, Él es el cumplimiento de la ley. Él que podía hacerlo todo, pues porque funcionaba igual al mismo nivel que la ley, vino y la cumplió por completo, sin ningún problema. Entonces, eso aplicándolo al llamado, por eso el Señor llama a personas que no pueden responder, a personas que no pueden aceptar, no porque los quiera condenar así, sino porque su llamado es constante y nosotros somos los que no podemos responder. Sería malo de parte del corazón del Señor el que nos llamara y no hiciera nada al respecto por ayudarnos. Y a eso se refiere el poder del llamado, porque acuérdense, decíamos hace 8 días, que el llamado del Señor hace lo que pide, que la palabra de Dios provoca lo que demanda, que la palabra de Dios crea lo que solicita. De tal manera que si el Señor me llama a creer, la palabra de Dios me ayuda a creer, más bien me hace creer. Que si la palabra me dice, ven, que si la palabra de Dios me llama a venir, la palabra de Dios me trae. La palabra de Dios me trae y allí, fíjense, cómo no soy yo el que viene, sino me traen. Y allí sí, como no soy yo el que viene, sino que me traen, puedo negarme a que me lleve la palabra del Señor. Fíjense cómo la palabra de Dios nos pone en un punto en el que podemos ahora sí decidir no hacerlo. Antes de que la palabra de Dios nos llame, antes de que la palabra de Dios nos exhorte, es importante que pensemos
que no tenemos realmente mucho que decidir porque pues no tenemos esa capacidad de decisión. Pero una vez que la palabra me empieza a mover para acercarme al Señor o para traerme a Él, ahora sí puedo decidir no escuchar, no ir. ¿Se fijan cómo hasta para negarnos necesitamos la ayuda del Señor? De esta manera, de esta forma que lo estoy diciendo. Entonces, cuando nosotros vemos esto a la luz de la palabra, pues es muy importante ver por qué decimos que la palabra de Dios es eficaz, pero no siempre es efectiva. No siempre es efectiva y el Señor no forza a nadie. Y entonces, retomando y ya uniendo este tema una vez más con por ejemplo, el tema de la predestinación y el proceso de salvación, algo que debemos decir de este llamado es que es universal. El llamado del Señor es universal. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que la palabra de Dios, el llamado del Señor a través de la palabra acaba en donde acabe la humanidad. No sé si me doy a entender. El llamado del Señor se limita a la humanidad. El Señor no llamó a la creación. El Señor no llamó, por ejemplo, a los ángeles. El Señor no exhorta, no invita a los demonios. La palabra de Dios simplemente digamos que si la palabra tiene un límite, ese límite es la humanidad. ¿Por qué? Porque el deseo del Señor es que la humanidad sea salva, no los animales, no los demonios, los ángeles, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos decirlo que sí, de alguna manera la palabra, el llamado del Señor está limitado, pero limitado únicamente a la humanidad. Pero ya dentro de la humanidad ya no hay límite. No es que unos sí u otros no. No es que judíos, nada más. O que personas adineradas. O que cierto tipo de individuos, no. En este aspecto, la palabra de Dios dentro de la categoría de humanidad es para todos. Ajá, dice Mateo 9:13. Le vamos a leer San Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y aquí va el asunto. Ya que estamos hablando de específicamente humanos, ahora fíjense cómo no se limita el llamado del Señor a los justos. Fíjense cómo el llamado del Señor no es nada más a los propensos para ser salvos. En este caso, pues no sé, las autoridades de la iglesia, los cristianos de años o los que nacieron en familia cristiana, no, el llamado no nada más es para ellos, sino a todos. Y si ustedes se fijan, esa universalidad del llamado, esa generalidad del llamado, lo resume aquí una palabra: pecadores. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Entonces fíjense cómo aquí estamos viendo ya la relación del llamado del Señor con el arrepentimiento. El Señor vino a llamar a pecadores, o sea, todos los hijos de Eva. Dice 1 Timoteo 1:15, por ahí lo que habíamos leído hace un momento.
y también San Lucas 19:10. Yo voy a leer yo leo San Lucas. Dice San Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjense cómo el Señor habla aquí en general. ¿Qué se perdió? La humanidad. Todos los que son hijos de Eva. Entonces nos reafirma la universalidad. Y dice 1 Timoteo 1:15, lo que leíamos. Fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y entonces, y a propósito, también estábamos leyendo 1 Timoteo 2, fíjense, dice el versículo 7, lo que leímos hace un momento, pero al cual se dio a sí mismo, hablando del Señor Jesús, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Fíjense cómo se ha interpretado este pasaje, 1 Timoteo 2, del 1 al 7. Dice aquí, ruego, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Qué nos enseña la palabra según lo que estamos diciendo? Pues que el ministerio de la iglesia, que debemos orar por la salvación de la humanidad, ¿no? Eso es lo que nos dice aquí la palabra. Pero se ha interpretado que eso de todos los hombres se refiere a los reyes y los que están en eminencia. Porque dicen que en ese momento se pensaba que nada más los pobres eran salvables. Dicen que en ese tiempo algunos pensaban que pues nada, si eras pobre te merecías el reino de los cielos y si eras poderoso no. Entonces dicen que pues aquí San Pablo lo que quiere decir es que no, ese todos también incluye a los poderosos. Y sí, se incluye a los poderosos y todo, pero vean cómo ya lo hicimos un evangelio social, ¿no? O sea que no necesita ser pobre ni rico, todos pueden entrar. Pues sí, sí se refiere también a eso, pero como nos dice el versículo 5, 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Obviamente ricos y pobres, pero el punto es que la salvación es para toda la humanidad. Está ofrecida para toda la humanidad. Dice San Juan 3:16, como decíamos, porque de esta manera amó Dios al mundo. ¿Cómo? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto ya lo habíamos visto en Efesios. Nuestro llamado, nuestra elección por parte de Dios se hizo a través de Jesús. Y todo el que puede creer en Jesús es electo. Primera de Timoteo 2:4. Este pasaje muy, 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 muy importante, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fíjense qué bonito, esta es la voluntad del Padre. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dice Marcos 16:15, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, a propósito de este llamado, decimos que es universal, decimos que es abierto, por así decirlo, en lo que respecta a la intención de Dios. ¿Cuál es la intención de Dios? Que todos sean salvos, ¿no? También al respecto del mandamiento de nuestro Señor. ¿Qué nos dijo el Señor Jesús? Lo acabo de ver en Marcos, y nos lo sabemos en Mateo 28, ¿no? Por tanto, de hacer discípulos a todas las naciones. Cuando yo me imagino una pintura sobre Mateo 28:19, pues me imagino como esos cuadros que no tienen horizonte,
que se ve que continúa y continúa, porque ese es el alcance del llamado del Señor. Es interminable. No tiene fin. Y pues y finalmente este llamado es universal con respecto a la propia predicación. Es decir, que la predicación está destinada a todos. Entonces, el llamado del Señor es universal porque así lo quiere el Señor, porque así nos ordenó el Señor Jesús, porque así nos ordenó el Señor Jesús y porque de hecho ese es el contenido, ese es, digamos, el propósito de la propia predicación. Es el poder que tiene, llamar a todos. Hace tiempo, no sé si recuerden, hablábamos de la naturaleza de la palabra, que aunque se predica un domingo o se predica un miércoles, etcétera, etcétera, o aunque se dé en un cierto periodo, el mensaje sigue siendo eterno, el mensaje sigue siendo universal. El mensaje sigue extendiéndose y esto se me hace bonito porque cuando hablamos, por ejemplo, del término universal, no sé si ustedes recuerdan, y creo en la Santa Iglesia Católica y Apostólica, cuando hablamos de ese término católico, no nada más se refiere a todas las naciones ahorita, sino se refiere precisamente a todas las naciones del pasado, del presente y del futuro, porque la iglesia de nuestro Dios está formada por los santos del pasado, por nosotros y por los santos del futuro. Es una cosa, esta es la unión mística de la iglesia, o sea, es algo que trasciende el tiempo. Esta característica que tiene la iglesia, pues la sacó, por así decirlo, la heredó de la propia palabra de Dios. De manera que el Evangelio es atemporal, podríamos decirlo así. No está limitado ni siquiera al presente. Porque eso es también parte de la universalidad del Evangelio, que no nada más fue para los del pasado. Pues por eso estamos aquí, ¿no? No nada más es para los del presente, porque pues para eso está, porque van a estar en algún momento los del futuro. Entonces, el Evangelio también es, el llamado del Señor también es universal en este aspecto, que trasciende el tiempo. Trasciende el tiempo. Luego a veces nosotros pensamos que cuando predicamos la palabra y alguien no lo escucha, pues nos da la molestia natural, ¿no? De que la persona no escucha, de que lo hemos estado invitando, le hemos estado llamando y la persona no oye, la persona no cambia, la persona sigue siendo igual. Y entonces empezamos a cuestionar, digamos, la universalidad de la palabra con respecto a esa persona, ¿no? Y una de las cosas que nos enseña la Escritura es que a veces por rebelión, cuando hay rebelión en el corazón que no quiere escuchar al Señor, pues el Señor de hecho retira este llamado. Y esto es una cosa muy triste que debemos pues abordar. Hay un momento en la vida del rebelde en el que el Señor deja de llamar. Y es pues una situación bastante triste, ¿no? Bastante aterradora. Dice 2 de Tesalonicenses 2:10. Según de Tesalonicenses 2:10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Por esto Dios les envía un poder engañoso
para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y esta es una situación bastante triste. Y fíjense cómo este pasaje nos recuerda que la palabra de Dios no siempre es efectiva. Porque hay muchos que rechazan su eficacia. Y muchas veces en la historia de la palabra el Señor ha retirado ese llamado. Y pues esta es una situación que debería, bueno, nosotros no, pero debería causar pesadillas. Porque no hay más que hacer. Nadie puede venir si el Padre no lo llama. Vemos, por ejemplo, ya en términos históricos, por ejemplo, el endurecimiento del corazón de Faraón. El Señor lo estuvo llame y llame y llame, y hay un momento en el que el Señor endurece su corazón para que no creyera ni a patadas. Dios les envió un poder engañoso, dice Tesalonicenses, para que crean la mentira. Piensen, por ejemplo, en el corazón del Sanedrín, cuando la guardia les lleva el informe de la resurrección. O sea, ese evento fue la prueba más grande de que el Señor era el Mesías prometido, y no creyeron. ¿Y qué mandaron? Lo silenciaron. Vean cómo el endurecimiento de ellos lo causó, en este caso, su rebelión, y el Señor los castigó. El Señor Jesús refiere este momento, refiere esta situación con lo llama de una manera muy particular, que debemos entenderlo bien. Esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es, por así decirlo, maldecirlo, ¿no? No es decir alguna barbarie a propósito del Espíritu Santo, ¿no? Pues imagínense, todos los pentecostales estarían fulminados. Eso no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es oponerse y resistirse a la obra y al ministerio del Espíritu de Dios. Una de las razones por la que el Espíritu Santo es medio discreto en la vida de la iglesia, por así decirlo, Él es la vida de la iglesia, ¿verdad? Pero como que no toma mucho lugar en la vida pública, por así decirlo, de la iglesia, es porque su persona se enfoca en su ministerio, que es la alabanza de Cristo Jesús, que es la salvación del creyente. Eso es lo que al Espíritu Santo le importa, eso es lo que Él hace, por así decirlo, ¿no? De tal manera que blasfemar en contra del Espíritu es oponerse a su obra. Y qué triste que hay un momento en la vida de la persona en la que el Espíritu Santo deja de hacer su obra. Y cuando el Espíritu Santo deja de hacer su obra, la palabra de Dios deja de ser enviada. A nosotros no nos toca decir, esta persona ya blasfemó contra el Espíritu Santo, o a esta persona ya no escucha, ya para qué predicarle. Eso no nos toca a nosotros. Y esta doctrina que nos enseña la palabra tampoco es para causarnos terror. Por una cosa muy simple, si nos causa terror, si nos causa preocupación, es porque el Espíritu Santo está haciendo su obra. La persona que blasfema contra el Espíritu Santo ni se entera, ni sabe que lo está haciendo, porque el Espíritu Santo ya ni le importa.
Pues, ahora sí vamos a decir eso, ya a la persona no le interesa estar en esa condición. Si yo tengo el temor, si yo me siento mal al respecto, me preocupo o algo, es porque el Espíritu Santo, la palabra de Dios, sigue haciendo su obra en nosotros. Y a nosotros no podemos ver el corazón de las personas como para decir, esta persona ya no puede escuchar. Esta persona no, esta ya no, ya el Señor ya le dio el poder engañoso. Eso ya no nos toca a nosotros, eso es entre el Señor y la persona. Imagínense si alguien le hubiera dicho eso del ladrón, ¿verdad? Al ladrón le tocó escuchar al Señor y escuchó al Señor al final de su vida. Y qué bonito, ¿no? Muy, muy especial en la vida personal del ladrón en la cruz. Hay personas que se convierten en los últimos días de su vida, imagínense. Entonces a nosotros no nos toca, simplemente porque no sabemos ni el Señor nos autoriza a decir, a dejar de predicar la palabra. Y una vez más, esto nos lleva otra vez a la universalidad del mensaje del Señor, de la invitación del Señor, porque es universal en tanto que siempre está llamando en la vida de la persona. Y a nosotros se nos dio una comisión universal que no debemos limitarla según lo que pensemos o creamos de la condición espiritual de una persona. Porque esa es una forma de excluirlos, ¿no? Antes los excluían por ser gentiles, ahora los excluimos porque no escuchan, ¿no? La predicación de la iglesia debe ser para todos, para los que escuchan y los que no escuchan, porque eso es parte de la universalidad y esas personas que no escuchan también son parte de quienes el Señor quiere salvar. A nosotros no nos toca ya los detalles de su relación con el Espíritu Santo y el mensaje de salvación.